Quedaos mi coche, quedaos también mi casa, quedaos mi ropa si es que... El filme recompón la vida dun paisano que el cineasta conoció dende pequeño nunha miestu de cine directo e documental de testimonio entre el paisaxe selvaxe del monte ribesellano. Una pala y empezar a acabar de madrugada. La nueva película y un cortometraje titulado El día que tal y un retrato a un vecín del pueblo de Tresmonte, entre el concello de Ribesella y el concello de Les Arriondes, a un vecín que conocí, y faese un retrato a este paisano dende la amistad. Son 2, 3 amigos los que falen d'él, y en el aspecto formal, bueno, está fragmentado, como suelo trabajar yo también, además fragmentado también en el aspecto temporal y formal en cuanto a materiales. Hay semelles, material de vídeo, textos, puesta en escena, material más documental, y todo ello para hacer ese retrato colectivo. No hay tiempo que perder y el frío no me aparta. Debajo de mis pies noto el calor de la lava. El retratado es Miguel Díaz, el Melenas, un vecín, bueno, podemos decir particular. Yo conocílo de bien crío con el mío padrín, Vicente Fornos, que es uno de los amigos que lo retratan en la película. Y era un hippie rural de la vieja escuela, un paisano, bueno, que vestía de hippie con chileco, camises, pantalones de campana, y tenía una melena, tatuajes, pendientes, una barba bien llarga, ¿no? Y a mí de guaje llamóme mucho la atención esa figura que no correspondía con la imagen de hippie más como la que más nos venden, podemos decir, ¿no? Y además enmarcada en ese espacio tan rural como un pueblo entre 2 concellos de montaña y con 3 vecinos, o 2 vecinos de aquella, yo creo que estaban. Su hermano, Fernando, y la soma Pilar. Fernando escudábase Miguel escudábase en una actitud grandona, pero en el fondo tenía una sensibilidad muy atenta y era muy miedoso, y yo creo que eso desde guaje me llamó la atención y hizo que na su muerte saliérame la pulsión por hacer este retrato ya a través de los amigos, porque él ya no estaba, ¿no? Cuidado con querer conocer. Para conocer a un animal hay que quitarle la piel. La película nace en un momento muy concreto, además de forma casual. A los pocos días de morrer el Melenas, mi tío Vicente, el mío padrín, convídame a ir a l'acto de despedida que iban a hacer los collazos, que era tirarles cenices en el su pueblo, en Tresmonte. Y era tan improvisado el rodaje que me enteré al mismo día que la filmación fícela col móvil. Grabé todo ese trayecto de acercamiento en el coche hasta el momento de tirarles cenices en el paisaje, ¿no? Ese material montelo, pero yo quedo parado, y el que recuperé añadiendo otros registros el año pasado para hacer el montaje actual. Con este montaje inicial de material más documental directo, fecho col móvil, parecíame que estaba coxa todavía la figura del Melenas y que el espectador no podía conocer realmente quién era, ¿no? Decidí incorporar un material del 2012, material fotográfico que tenía de él y un pequeño vídeo, y yo filmar en el año pasado otras dos partes, otros 2 pegollos para completar ese retrato, ¿no? Pero una entrevista a 2 de los sus amigos, a Miguel Ángel Rosete y a Vicente Fornos, falando del recuerdo, de una forma, bueno, distendida, y luego la lectura por parte de Miguel Rosete de un romance que escribiera al Melenas, ¿no? Ahí hay una puesta en escena, podemos decir casi de ficción, ¿no? Muy esquematizada, que se contrapone mucho a ese documental más libre y más directo de la primera parte o del núcleo del cortometraje Tirando les cenices, ¿no? El mote de él es Mami.
Tú vas a Riondas a cualquiera que hoy tenga 67, 68 años y pregunta si por mami, que hayan ido al instituto, y yo te digo, coño, Miguel es de Tremonte, Melón es de Tremonte. Mami. Sí, mami. Aquí lo tienes. Yo, aquí tengo otra cinta, pero él tenía la otra cinta, tenía la cinta de la bandera republicana, tenía un turbante.